Eterno Pop con Ana Carmen León. ¿Aló? Ariel, creo que es el momento. ¿De lo que hablamos? Sí. Es el momento de Madame Web. Ok, vamos a hablar de Madame Web. Si están escuchando una voz que no es la de Ana Carmen, es porque Ana Carmen está en una misión especial. Seguimos hablando de Madame Web y en el tráiler de Madame Web realmente no nos dejan ver en qué universo. Sabemos que Sony quiere crear su propio universo, así como Marvel, ¿verdad? Tiene el universo cinematográfico de Marvel, el MCU, y así como DC, el fallecido DCEU. Sony quiere crear su propio universo. Entonces, ¿dónde está situada Madame Web? ¿En qué universo vamos a poder ver este personaje según lo que hemos visto en los trailers? Sabemos que luego de lo que sucedió con Spider-Man No Way Home, sucedieron cambios en varios universos que no tenemos la certeza de qué fue lo que sucedió o dónde llegaron cada uno de los personajes. Y sabemos que, por ejemplo, el buitre llega a un universo donde se encuentra con Morbius, haciendo una referencia a unos posibles 6 siniestros. También tenemos que Venom fue al universo de Tom Holland y regresó al universo de Spider-Man de Tom Holland y regresó a un universo que aún no tenemos la certeza si realmente regresó era el suyo. Exacto, a su universo. Pero se dice, según muchas filtraciones de muchos insiders, de que posiblemente estaríamos viendo un universo en conjunto con varios personajes y tal vez un nuevo Spidey. Que esto podría ser, que sería un universo en conjunto con Mobius, esta versión del buitre y también con Kraven y Venom. Hace mucho que Sony quiere crear unos 6 siniestros. De hecho, en la Spider-Man 2 de Andrew Garfield, de Amazing Spider-Man 2, ellos hicieron una escena postcrédito donde veíamos en Oscorp todos los otros trajes, porque ellos en esa película se fueron por un enfoque más tecnológico, los otros trajes de los otros miembros que conformarían lo que serían los 6 siniestros. Y aquí ellos traen a Michael Keaton, que fue el buitre de la película de Tom Holland, lo mueven a este universo. Entonces tenemos ya a Venom, que aquí es más un antihéroe que villano, y entonces vamos a ver también a Kraven y otros personajes que posiblemente introduzcan para realizar ese plan. Obviamente en Kraven también va a aparecer su hermano Camaleón, o sea que es interesante, pero realmente está Madame Web en la época, porque se ve como una época más antigua. Se ve quizás como 90, yo diría que está en los 80, por ahí, más o menos, 80, 90, no, 90 no, 80, mediados del 80, porque yo entiendo que ellos lo que van a hacer es que van a mostrarnos una Madame Web en sus inicios, haciendo todo el recorrido y según lo que puedo ver por todo lo que son el vestuario, peinados, ciertos espacios donde se desarrolla la acción, me da a mí más 80, mediados de los 80 que más en los 90. Realmente en los trailers, por lo que yo he visto, no he visto como dispositivos electrónicos. O sea, que en la época en la que está situada no es la actualidad, porque no hay dispositivos electrónicos como hemos visto en Venom y en las otras películas. Pero yo siento que depende mucho de la época en la que esté situada la película, del Spider-Man que podríamos ver. Porque si es algo ya en los 80, Tom Holland definitivamente no puede ser ese Spider-Man, y Andrew Garfield tampoco. Tendría que ser Tobey. Entonces, si es en los 90, quizás un poquito se inclina más hacia Andrew. Pero yo también dudo que Tom Holland vaya a estar involucrado del todo en ese universo que ellos están creando, sino que tendría que ser o uno de los dos Spider-Man anteriores o un Spider-Man completamente nuevo. Pues lo mismo que tú estás mencionando, tenemos que mencionar al público que nos está viendo, que hacemos referencia a estos Spider-Man es porque esta historia se va a tratar de un inicio donde no existe un Spider-Man, pero ellos están tratando de evitar que suceda algo que podría poner en riesgo el nacimiento de este Spider-Man, que aún no tenemos la certeza de quién podría ser. Exacto. En la película, el personaje de Dakota Johnson, que interpreta a Cassandra Webb, es una paramédico que trabaja con Adam Scott, que se dice que interpreta a Ben, el tío Ben de Peter Parker, y que también hay una actriz que interpreta a Mary Parker y que está embarazada en la película, y que quizás la premisa sea esa, de que están tratando de salvar a un Peter Parker que aún no ha nacido. Exacto. Y yo sé que lo dije en un momento, no vamos a ver la versión de Spider-Man del tío Ben. Sí, yo lo dije, pero no va a ser así. Muchos pensamos de que iba a ser así, de que vamos a ver esta versión de Adam Scott como el tío Ben, una versión de que vimos en el Spider-Verse de los cómics, que ese tío Ben era una versión en un universo solo, que era una versión de Spider-Man, que había quedado sola.
Exacto. Aquí vamos a ver a Cassandra, que es amiga de Ben porque trabaja, bueno, colega de Ben porque trabajan juntos, pero también vamos a ver a una Cassandra que tiene un problema con una persona que aparece en misiones y es una persona que trabajó con su madre. O sea, vemos que esta Cassandra tiene una conexión con Ezekiel Sims, que sería el villano de esta película. Ezekiel Sims tiene que ver con Cindy Moon también. Sí, Ezekiel Sims tiene que ver con Cindy Moon. Cuando lleguemos a hablar de Ezekiel vamos a hablar de esa conexión. Pero quiero que hablemos, ya hablamos de Cassandra, cuáles son sus poderes y todo eso, pero quiero que hablemos un poquito más de Julia Carpenter, que es el personaje que va a interpretar Sydney Sweeney, que me pareció interesante cuando dijiste que la mayoría de los personajes de Spider-Man tienen ese traje como con esos colores rojo, azul, pero uno de los trajes que a mí más me llamaba la atención era el de Julia, porque era el traje negro completo, incluso antes de que Peter Parker tuviera el traje de Venom. Y lo único que le dejaba libre era el pelo, que eso me parecía muy interesante y era un traje muy diferente. Este personaje que va a interpretar Sydney Sweeney llega un momento a ser Madame Web, pero es también la segunda Spider-Woman y es un personaje bien interesante. Sí, es un poquito más movido que Cassandra Webb, sí tiene más escenas de acción porque sí tiene poderes de araña, de trepar muros, tiene más fuerza, tiene más eso. Entonces, ¿qué ustedes le pueden decir al público sobre este personaje de Julia Carpenter? Yo podría decir que aunque sea la segunda en todo, es una de las que más ha llamado la atención, como tú mencionas, por este traje de negro, que todo nos llama la atención a los trajes negros, como nos decía Moonrise, que todo nos llama la atención esos trajes en negro, que resalta esa oscuridad de algunos personajes que al final no son tan oscuros como se podría entender, y que tienen una historia que al final es un poco más... que se desarrolle un poco más, como otros personajes que hemos visto que las historias no se desarrollan tanto, como las segundas versiones, que podría decir que es un desarrollo un poco más abundante de esos personajes, que como con este caso de Julia Carpenter, que es un personaje que se desarrolla más en los cómics. Bueno, Julia es la segunda Spider-Woman, fue creada por Gene Shooter y Mike Zeck en 1984 y aparece por primera vez en lo que es Secret Wars. Los poderes de Julia vienen porque la inyectaron por accidente con un suero arácnido y entonces ahí es que ella adquiere estas habilidades de araña y se convierte en un tótem, porque más adelante cuando hablemos de Ezekiel se habla mucho de los tótem. Cada persona que tiene habilidades arácnidas es un tótem y representa una araña diferente y Ezekiel es quien introduce eso a los universos de Spider-Man. Entonces también tenemos a Celeste O'Connor, también conocida como Mattie Franklin, que yo diría que de todos los personajes que vamos a ver en esta película es el que tiene la conexión más grande con Madame Web, porque Mattie consigue sus poderes en lo que se conoce como la reunión de los 5. De los 5, exactamente. Un evento en el que estaba ella, Norman Osborn y Cassandra Webb, donde cada uno consigue una habilidad diferente y ahí Cassandra consigue la inmortalidad. Que es por error realmente, porque ese no era el objetivo en esa reunión. Exacto, entonces Mattie consigue estos poderes arácnidos y ahí se queda con Cassandra para que Cassandra la entrene en ese mundo. Y yo diría que es el que está como más conectado a este personaje. Que hay que resaltar algo de esto de la reunión de los 5, que en ese momento cuando Cassandra Webb logra obtener ese poder de la inmortalidad, se vuelve más joven y que eso podría tener alguna relevancia en esta película que vamos a estar viendo, porque creo que ese recurso lo podrían utilizar en algún momento de la película para explicarnos tal vez de por qué ella es joven en este momento. Sí, quizás tiene que ver con esa excursión que ellos nos presentan, donde su mamá y Ezekiel Sims viajan a algún sitio y está relacionado con las telarañas. Quizás por eso ella tiene esa habilidad. Me imagino que en la película vayan a explicar eso. Pero en el caso de Mattie también está ligado con otro personaje que ya hemos visto, por lo menos del lado de Marvel, que es Jessica Jones, porque ella pasa por una situación donde es secuestrada y entonces Cassandra, junto con Jessica Jones y Jessica Drew, la ayudan a rescatarla. Entonces, yo diría que es el personaje que está más conectado a Madame Web, a diferencia de las otras, como él es el caso de Anya Corazón, que va a ser interpretada por Isabella Merced, que no es un personaje que quizás sea tan popular ni tan conocido, y tampoco tenga como esa conexión con Madame Web, y yo diría que es el personaje que ellos tienen como carta blanca a presentarlo como ellos decidan. No mucha gente lo conoce, ellos pueden hacer quizás lo que ellos entiendan que pueda funcionar con este personaje en la pantalla grande. ¿Alguna vez han leído algo de este personaje de Spider-Girl de Anya Corazón? Bueno,
yo en mi búsqueda, vamos a decir así, de qué Spider era que yo iba a hacer, sí me crucé con ella, con Spider-Girl, Anya Corazón, y me llamó mucho la atención. Dije, oh, corazón, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Hay algo latino? Entonces me puse a investigar, a leer. El traje de ella también me pareció bien llamativo. Sí. Es diferente, no es, vamos a decir, negro, así como el de Julia Carpenter, que se ve súper wow. Pero al igual, no sé, o sea, me gustó que hay más representación femenina. Tú sabes, porque todo buen hombre necesita una buena mujer también ahí detrás de ello, de soporte. Y entonces me gustó mucho la estética del personaje, pero al final Cindy Moon ganó. No, realmente el traje de Silk, a mí personalmente también favorito. me gusta más el pañuelo en la boca, los colores y todo eso. Y siento que también como que el origen es un poquito más fuerte. Sí. Es como un origen. Y vamos a hablar de eso porque ahora vamos a hablar de Ezekiel Sims. Pero antes de mencionar Ezekiel Sims, hay que mencionar que estas Spider chicas no son tan, como se podría decir, que no tienen historias tan abundantes en los cómics, que podríamos estar viendo nuevas historias o nuevos desarrollos de las historias de estos personajes que en los cómics tal vez no se abundó tanto. Y creo que la película se enfoca mucho en los cómics de Spider-Verse, enfocándose en Spider-Woman, donde vemos desarrollos de estos personajes un poco más abundantes como que en otras historias. Y no solo eso, que también en la forma como nos presentan estas chicas que la está persiguiendo el villano del que vamos a hablar ahora, es la misma forma en la que vemos en esas partes de los cómics, donde vemos que se juntan ese grupo de chicas y que están siendo perseguidas, aunque no solo son las chicas, pero están siendo perseguidas por villanos de esos de Spider-Verse, que vamos a ver más adelante. Pero también estos personajes quizás como no alcanzaron esa popularidad porque Gwen Stacy con Spider-Ghost es incluso más nuevo, es más reciente que la misma Anya, que es el personaje de los que van a aparecer en la película, es el personaje que menos tiempo tiene, pero como alcanzó cierta popularidad, la historia de ella se ha desarrollado todavía más, o sea que quizás por eso ellos no le dieron tanto enfoque en los cómics a estos personajes, pero quizás ahora que van a introducirlas en el cine, quizás van a llamar más la atención de la gente, comiencen a desarrollar más historias sobre esos personajes. Entonces, y ahí entra un poquito también el amor de los fans. Los fans de siempre son Team o Mary Jane o Gwen Stacy. Entonces cualquier cosa que salgan de trajes, de animación, de cualquier cosa, siempre va a haber un amor, porque en muchos casos son a veces los primeros amores de la generación de los 90, de los niños de los 90, era Mary Jane o Gwen Stacy. Entonces, o la rubia o los pelirrojos, eso era la vecina de al lado o la inteligente de al lado. Entonces yo creo que por eso los demás personajes y también lo que sería Sabrina llamó tanto la atención por su traje negro y su pelo rubio, porque daba como esa estética que uno se acostumbró y amó en los 90s de la vecina de al lado, como ese cliché. The Girl Next Door. Ajá, el cliché que siempre ha funcionado toda la vida, pero deja de... El cliché. No, en el caso de Gwen Stacy, como esa reivindicación de que ella muere, ¿verdad? El Spider-Man no la puede salvar y entonces la tenemos de nuevo y ahora ella es la heroína que no puede salvar a su Peter. O sea que eso también hace que el personaje sea quizás más interesante, ese vínculo con Peter Parker que quizás no tienen las otras personas arañas. Entonces, en el caso de Ezekiel Sims, que va a ser interpretado por Tahar Rahim, es un personaje bien interesante, es un hombre que por fuentes diferentes, mágicas, ¿verdad? Místicas, consigue poderes similares a los de Spider-Man. Entonces, aquí vamos a ver que él está tratando, por lo que vemos en el tráiler y por lo que sabemos hasta ahora, de capturar a las otras personas arañas, aunque en los cómics él trata más de salvarlas. Hay otro villano que se llama Morlun, que está persiguiendo a las personas arácnidas para drenarle los poderes, y entonces es Ezekiel quien se enfrenta a él tratando de impedir eso, y entonces en una de sus exploraciones conoce a Cindy y decide encerrarla para evitar que entonces alguien consiga los poderes de Cindy. Cindy sabe que está encerrada, sabe que puede irse cuando ella quiere, pero... Tiene el código para irse cuando ella quiere, o sea, pero ella estaba, vamos a decir, cómoda, porque Ezequiel le dejó de todo, le dejó comida, entretenimiento, también le dejó videos como del exterior que ella podía ver cuando ella quisiera. Era ella que decidía no irse por miedo a que Morlun le hiciera daño. Pero precisamente también Morlun le está persiguiendo porque ella también representa otro tótem. Ella vendría siendo The Bride, si mal no recuerdo. Sí, The Bride. Que también entonces ella tiene una conexión súper fuerte con este Peter Parker porque la mordió la misma araña que mordió a Peter.
que eso es algo que hablaba con Comiquero fuera del aire, y es que Ezequiel introduce los tótem. Los tótem son cosas creadas por la diosa de las arañas y que le dan habilidades a su avatar, al que los representa. Para que la gente entienda más, por ejemplo, en Moon Knight vemos que Mark Spector es el avatar de Conchu. Hay muchas personas, muchas entes que tienen, o deidades. Black Panther es un avatar también de la Pantera. Hay muchas deidades que tienen avatars en la Tierra, y Peter Parker, cuando conoce a Ezekiel Sims, es que descubre que a él lo eligieron, que no fue que la araña lo picó por accidente, sino que él era la persona destinada. Era un evento canónico. Era un evento canónico y era la persona destinada a tener estos poderes de araña. De hecho, llega un punto en el que una de estas deidades le da a elegir que solamente uno de ellos dos, tanto Ezekiel como Peter Parker, puede vivir. Ezekiel trata de matar a Peter Parker, pero se da cuenta de que como él consiguió los poderes de la forma incorrecta, era Peter quien tenía que quedarse con vida, y entonces ahí decide salvarlo. Es un villano bien interesante. El hecho de que él ande descalzo, eso me llama mucho la atención, porque él anda con su traje y anda descalzo y anda trepando paredes, exacto. Y aquí se perfila como el villano principal, aunque Comiquero tiene una teoría de que quien está en el traje y Ezekiel Sims son personas diferentes. Sí, es que realmente hay muchas teorías relacionadas a lo que podría ser Ezekiel Sims por el mismo tema de lo que es el origen en los cómics. Y ahora mencionando así, que se podría decir que incluso Ezekiel Sims no trata de matarlo, sino de evitar que Morlun se haga más fuerte. Entonces, podríamos decir que los Inheritors, o sea, tratan de capturar versiones de Spider-Man por todos los universos para poder hacerse más fuertes. Y si evitamos de que ellos absorban esa fuerza vital de los tótem de la araña, ellos no van a hacerse fuertes, por lo que no podrían estar destruyendo el mundo o los diferentes mundos en un futuro. Entonces, ¿tú crees que podamos ver quizás a Morlun en esta película? Quizás suceda como hemos visto en películas recientes, que nos dicen este es el villano y al final hay otra persona detrás y termina siendo el villano principal. Claro, creo que sí, porque sería una forma de darle más dinamismo a la película, de que uno vea algo diferente, porque eso ya de ver los villanos desde el inicio, los trailers, como que ya no es lo que queremos. Un plot twist, así al final. Entonces no queremos tampoco que cambien la historia, porque al final Ezekiel Sims no es un villano ni un antihéroe, es simplemente una persona normal que trata de hacer cosas que ni siquiera son tan como lo que vemos en los trailers, y eso le daría un poco más de sentido a un futuro Spider-Verse que es lo que nosotros queremos ver. Yo digo que él quizás no sea el villano, o no sea quizás la misma persona del traje, por lo que te comentaba de que en los cómics él secuestra a Cindy Moon y le encierra por 13 años, creo que fue que Cindy duró encerrada. Bueno, no fue secuestrada, ella estaba ahí porque quería. Bueno, después sí, ella se quedó, él la secuestró. Y después ella decidió quedarse. Al final ella se fue porque Peter fue. O sea, se enteró de lo de Ezequiel y todo esto y dijo, espérate. Entonces la conoció y le dijo, mira, ya Morlun. Exacto. Hasta ahí llegó ella. Es verdad. Ya puedo salir. Entonces, ahí sale. Aquí yo siento que ellos van a hacer que él es el quien se recluye por un tiempo, porque vemos en los trailers que en las premoniciones de Cassandra él es joven, pero hay una escena donde aparecen ya las otras Spider-Chicas, ¿verdad? Con los trajes arácnidos y pelean con un Ezekiel Sims ya anciano, o por lo menos con el pelo blanco más parecido a su imagen en el cómic. Entonces yo siento que él, después de lo que pasó o haya pasado con la mamá de Cassandra, con quien él está involucrado, y nadie sabe si ahorita agregan que él es el papá. Que realmente esta no es la única vez que vemos en películas a Ezekiel Sims, porque aparece también en Across the Spider-Verse, que todos conocemos la escena del psicólogo que es Ezekiel Sims. Exacto. En esa película. Cuando entran todos los Spider-Man persiguiendo a Miles, que él está ahí tratando a uno de los Spider-Man. Pero sí siento que él va a recluirse por un buen tiempo. Las razones por las que lo hará, no sé si será Morlun o cuáles son las otras razones, o miedo a sus habilidades, y quizás entonces sale porque detecta o siente los poderes de Madame Web que comienza a desarrollar Cassandra, porque estamos claros que Cassandra, aunque quizás viene de los poderes porque su mamá hizo algo por allá, se comió una araña extraña, ella no comienza a desarrollarlo hasta que la vemos en la película, hasta que nosotros la encontramos en esta historia. Canon, se puede decir. Yo entiendo que ahí sí puede ser el famoso, como están intentando hacerlo, el famoso villano con trasfondo, que al final cuando uno se sienta a ver,
uno puede decir, bueno, en verdad tiene algo de razón. Ahí está Sí. con el famoso Thanos, que fue el primer villano que uno dijo, mira, yo como que sí como Lo que lo entiendo. entiendo, sí como que a veces la gente sí me hace sentir eso. También el mismo en Black Panther, que eso ahí crearon villanos, también está en DC, también ha hecho todo eso. Yo creo que va a ser eso, como que va a ser un villano con trasfondo, que va a venir una situación, siempre lo vieron de trasfondo, viene una situación triste, muy, muy emotiva, que lo hizo cambiar y cambiar el ser. Pero creo que puede ser eso, que salga creyendo que puede salvarlo, no se interpreta correcta, sus acciones no se interpretan de manera beneficiosa, correctas. Pasa una situación donde él queda como villano, pero realmente su intención no era eso, y después se recluye y sale cuando ve que puede tener una segunda oportunidad de reparar algo que él hizo por error. Entiendo, esa es mi teoría. ¿Tú leíste el guión? Porque esa teoría está como muy específica y como muy bien elaborada. Yo siento que el camino, porque ahí entra lo que es algo que es llamativo, que va a llamar la atención, está el boom, lo que el público quiere, que el público estamos cansados de villanos planos, porque ya nos acostumbramos a tener crecimiento de personal, de crecimiento, evolución, desarrollo de personaje. Entonces yo entiendo que lo que nos van a dar, sobre todo Sony, que está buscando mucho, es el enganche con el público que Marvel ha perdido en los últimos cintas, en la última serie, que Dios mío, me duele en el alma, pero creo que se va a aprovechar de esa búsqueda que está perdiendo acá. Yo le voy a dar a esta gente lo que quiere, lo que ellos necesitan. Entonces yo entiendo que por ahí se va. Es algo que yo vería, a ese tramo es algo que yo vería realmente. No, pero verdaderamente es una tendencia que se está viendo últimamente en el cine, o no en el cine, sino en general también en series, que todo el mundo está tratando de hacer un guión en el que uno se relacione o, vamos a decir, se sienta más identificado con los personajes en general. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo se identifica con el héroe, todo el mundo quiere ser lo mejor, pero entonces también nos están haciendo ver y analizar un poco más qué pasó con este villano, porque nadie nace malo. O sea, algo tiene que pasar su evento canon que lo lleve entonces a tomar todas estas decisiones que para ellos y en su ética y su moral no necesariamente sean malas, pero desde la perspectiva del héroe, desde la perspectiva de la persona que lo está viendo, entonces si uno dice, ok, esto está un poquito cuestionable, pero entonces llegan villanos como Thanos, que hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, y entonces entiendo que estos debates generan muchos views, muchos comentarios, mucha atracción que al final del día le benefician a todas estas medias. Sí. Entonces, como que entiendo que últimamente, en general, todo está tratando de abundar un poco más. Entonces, cuando tienes personas como ahorita mencionamos a Ania Corazón, que no hay mucho trasfondo, entonces le da también más oportunidad a las personas del cine, a los directores, de explorar ciertas facetas que tal vez con otros personajes que ya tienen todo escrito en piedra, no podían. Entonces, porque a las personas no les gusta mucho el cambio. O sea, si ya eso está así, tú dices, bueno, en vez de ponerme a inventar con un personaje que ya está súper definido, entonces vamos mejor a crear un personaje nuevo o agregarle facciones o detalles a otro personaje. Cambiar a uno que no está tan conocido y crear como esa dualidad también, porque a la gente le gusta esa dualidad. No todo es tan malo. Por eso los antihéroes son realmente siempre los más amados. Porque está la dualidad de que, ok, tú no eres malo, pero tampoco eres bueno, y el ser humano se puede identificar un poquito más. Claro. ¿Creen ustedes, como hemos estado hablando de estos eventos canónicos y en To the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, se ha hablado tanto de que cada uno de esos héroes tiene un evento canónico? Ben Parker, que quizás aparezca en la película interpretado por Adam Scott, puede que sea el evento canónico entonces de Cassandra Webb, y el que su compañero de trabajo fallezca la haga convertirse entonces en esta heroína. Yo creo que sí. El pobre Ben Parker está pobre canonizado de desvivirse en todos los universos, en todo, porque el universo donde él queda vivo siempre pasa una cosa, siempre se explota algo. Entonces yo creo que el pobre Ben otra vez le toca ser cruz de la vida, y es posible que en el accidente que más o menos se dé a entender que pasa en los trailers, puede que tal vez no tenga ese fallecimiento canon, sino que tal vez quede en un estado crítico, que eso provoque
nuestra querida Madame Web despierte su instinto y por ahí se pueda ir. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Si el tío Ben dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hasta ahí llegó, porque se ha demostrado muchas veces que todo el que dice esa eso, frase, sí. Muere. eso es un evento canon. Mira, si lo dice, Ya está ya. ahí. Bueno, yo entiendo que todos queríamos ver algo diferente. Claro, porque poniendo a Dan Scott en el papel del tío Ben, pensábamos que iba a haber algo diferente, pero realmente es para concluir la historia con lo que siempre termina el tío Ben. Sí, Pobre tío Ben. pero sería interesante el hecho de que tío Ben muera aquí en este punto y inspire a Cassandra a convertirse en una heroína, pero eso dejaría, como tú dices, qué pasaría con ese Peter Parker de ese universo que quizás no creciera para ser Spider-Man porque ya no tiene ese tío Ben detrás. Y si es algo que se podría hablar de que todo el mundo dice, ¿quién es el Spider-Man que va a aparecer? ¿Va a ser Andrew? ¿Va a ser Tobey? ¿O va a aparecer un Spider-Man nuevo? Pero, ¿y si no aparece ningún Spider-Man? Bueno, ahí está el tema del dilema que aparece en YouTube, en muchas redes sociales. ¿Quién será el Spider-Man de ese universo? O si realmente no va a haber un Spider-Man. Exacto, porque todas las preguntas es, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Pero, ¿y si Sony dice, ya tenemos un Spider-Man que le está yendo muy bien en la sociedad que tenemos con Marvel en Tom Holland? Hemos desarrollado este universo, comenzó con Venom, ahora vamos a introducir a Madame Web, vamos a introducir a Kraven y a otros personajes. No necesitamos Spider-Man, o ¿por qué confundir a la gente presentándole dos Spider-Man diferentes al mismo tiempo y simplemente dejamos a ese Spider-Man en su mundo y entonces aquí desarrollamos nuestro universo en base a los otros personajes y quizás el héroe de la película sea Venom y no sea otra gente? Que teorizando un poco lo mismo que ya hemos hablado de los eventos canon y todo eso, realmente un universo sin un Spider-Man está destinado a destruirse. Y que puede ser lo que abundemos más adelante en un posible proyecto que podríamos estar viendo con el tema de las inclusiones, de los universos destruidos, este mismo tema de que cuando las cosas no suceden como deben suceder en este universo, los universos tienden a destruirse. Entonces podríamos estar viendo un universo que por este mismo tipo de consecuencias de no tener un Spider-Man pueda acabar en la destrucción de ese universo y así siendo parte de lo que podríamos estar viendo de la Spider-Verse más adelante, que es lo mismo que vimos en Across the Spider-Verse, lo único que en esta ocasión es un poco más limitado por el tema de las Spider-Chicas. Bueno, que en Across vimos que el Spider-Man que se suponía que iba a vivir en ese universo, que era el Miles Morales, terminó convirtiéndose en Prowler. Y el universo, aunque no está destruido del todo, es un universo, ¿verdad? Alterado. Que está alterado. Quizás veamos esto, porque si ustedes recuerdan, en los trailers, creo que era de Morbius, veíamos imágenes como del Spider-Man en el fondo y como de un mundo que no estaba del todo bien. O sea, que nadie sabe si quizás ellos se puedan ir por ese enfoque. Pero eso no nunca sucedió. Está en los trailers, pero nunca lo vimos como en la película. No, porque creo que le estaban dando oportunidad de que sucedieran otras cosas antes de que llegara ese momento. Que realmente hubiera mucha teoría relacionada a quién era ese Spider-Man, que puede ser lo mismo que estemos en la misma pregunta de ahora. Exacto, decían que la pose y el traje y todo era el de Tobey Maguire, pero nunca tuvimos respuesta de eso y nadie sabe si podamos ver quizás eso en Madame Web, de que no tenemos ese Spider-Man, no tenemos un héroe y Ben Parker lamentablemente muere antes de tiempo. Bueno, puede ser. Pero también, o sea, entiendo un poco la preocupación que tú comentabas hace un rato de que la gente con dos Spider-Man al mismo tiempo tal vez es un poquito difícil, pero también como han estado viendo en Across the Spider-Verse y en otras películas lo que es el multiverso. Entonces tal vez Sony sí diga, ok, vamos a tener dos Spider-Mans al mismo tiempo, porque ya la gente está un poco más acostumbrado a que pueden pasar diferentes cosas y que todo, o sea, no está siempre en un mismo canon. Entonces puede ser que sí, como puede ser que no. Y también en los trailers ya ha pasado anteriormente que nos han engañado. Por ejemplo, en el tráiler de la última película de Tom Holland. O sea, en las escenas en las que salían Tobey Maguire y Andrew Garfield, ellos no estaban en ningún momento. Lo borraban digitalmente. Exacto, lo borraban digitalmente. Entonces, como que puede ser que sí, pero nos están tirando como red herrings, como que mira, esto no va, o sea, como pistas para entonces desviarnos de lo que realmente es, para que nos sorprendamos cuando veamos la película. Yo me acuerdo cuando yo estaba viendo esa película de Tom Holland, el cine se fue abajo cuando salieron Andrew Garfield, Tobey Maguire, todo eso fue un boom. Ay, entonces, yo lloré. No, realmente
fueron como cuando tú ves tus tres amores juntos por primera vez, como unidos así, y como wow. Tus sí, tres pues, ex. Sí. No, evento Cuando tú eres la tóxica, pero todos ellos fueron bien, así mismo. Fue como, amores míos, ¿cómo están? Es que realmente se extrañaba mucho. Tobey Maguire teníamos muchísimo Sí. tiempo que no lo veíamos interpretando a Spider-Man. A mí el corazón se me llenó así Sí. como de felicidad. Y le hicieron justicia a Andrew. A mí, Ay, por sí. lo menos, Por la lo de primera, Lo la primera reivindicaron. Spider-Man de Andrew a mí me gustó. La segunda, Sí. lamentablemente, No. se perdió porque se robaron el arco de la Batman del Acertijo. Pero realmente él, como Spider-Man, lo hacía muy bien. No sé por qué en su momento como que despertó tanto odio en una fanaticada. Porque era un cambio. Exacto. Todo el mundo quería a Tobey, era algo Exacto. diferente. Pero qué bueno que lo reivindicaron. Hablando de Sí, esa sí. película, hay muchas teorías relacionadas a esa película con lo que puede ser el futuro de este mismo Spider-Verse, por el tema de que en el laboratorio donde se encuentra Andrew Garfield se ve en el fondo que hay una pantalla donde se mencionan varios personajes que podrían ser la misma referencia de lo que hablamos de los 6 siniestros, que podría ser lo que veamos más adelante también relacionado a este Spider-Verse. Hablábamos de que este año Sony realmente va a llevar la carga de lo que son las películas de superhéroes. Sí. Marvel y DC lamentablemente este año como que van a decaer. Pero vamos a ver a Madame Web, vamos a ver a Kraven y vamos a ver a Venom. Sí. Todas este año. Si Sony quiere crear ese universo, eso quiere decir que vamos a comenzar esa creación en Madame Web. O sea que, ¿creen ustedes que veamos quizás a Kraven o que veamos a Venom o que veamos otro personaje de este universo aparecer en Madame Web y que entonces comencemos ese desarrollo y lo continuemos en los próximos proyectos que veremos este año? Yo diría que tal vez verlo no, de manera física, pero sí menciones o sí como esos easter eggs que puedan aparecer que abran la conversación. Tal vez una mención de que tal cosa pasó en tal lado, que después en Crave, por ejemplo, que durante la película de Madame Web se haga mención de que tienen que ir a un bosque en específico, tal vez no se muestra en pantalla, pero resulta que ese mismo bosque está Crave. Entonces, como yo creo que ellos se están cuidando mucho, en el cual cada película se pueda disfrutar un poco de manera individual por la sobreexplotación de que para ver esto tú tienes que ver lo otro, tú tuviste que ver 40 cosas atrás, entonces te perdiste a mitad de camino. Yo creo que van a hacer, mi teoría es que se van a hacer menciones para tentear al público qué tan cómodo esté para seguir con ellos. Pero ni siquiera una escena postcrédito donde quizás espero ya que sí. Cassandra en su silla viaje y Yo creo le que diga sí. Venom, tenemos una misión. Ajá, yo creo que sí, o por lo menos un vistazo de Mientras cómo no sea sería la China silla. que aparezca otra vez la tienda. La está China de la todo bien, tienda. está todo bien. En mi caso yo entiendo que Venom tiene más chance, porque precisamente en el postcrédito de la película era lo que tú estabas mencionando ahorita, que, o sea, él viajó a un universo, no sabemos si está en el mismo, si está en otro, o sea, como que hay oportunidad, hay tela de dónde cortar para hacer algo totalmente diferente. Ojalá, porque a mí me encanta ese Venom. Sí, no, a ti te encanta Tom Hardy, di la verdad. Tom Hardy, sí, Puede ser. sí, porque el Venom, Puede el ser. Venom. Él ve ese CGI y está Él está un poco crítico, pero Tom Hardy, sí, es igual que mi amor por Crave. Yo te quiero ver Crave. Ajá. Es Aaron Taylor Johnson. Es No, Aaron no, Taylor ajá, Johnson, no vamos a exacto. Mira, y yo que realmente soy fanático de Carnage en particular, Ay, lo que chulísimo. ellos hicieron con Carnage, me encantó que eligieran a Woody Harrelson. Cuando yo vi a Woody Harrelson, yo dije genial, pero la película realmente me decepcionó bastante. Sí. Me gustaría que siguieran explorando quizás ese personaje independiente o que lo agregaran a otra historia, porque de verdad que Carnage, tanto con el host como solo, es un personaje súper interesante. Sí. Pero Kraven, como ustedes dicen, quizás no sea tan lógico porque no está vinculado a la red, porque no tiene los poderes arácnidos, pero quizás Venom, una aparición en una escena postcrédito, hablando con Madame Web, pero tampoco lo veo tan lógico porque ellos tienen muchas preguntas que responder en Venom. Sí. Eso de en qué universo él está, de que dejó un pedazo de... ¿Qué pasa allí? Kraven, aunque no es parte de la red, sí estuvo en No Way Home. O sea, todos vimos la silueta de Kraven, todos vimos la silueta de Raven, Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Aunque Kraven, por lo que hemos visto en los trailers, también va a ser un tótem, Sí. pero no de Spider, sino que de un león, De un porque león. él entonces con la sangre del león
va a adquirir esas habilidades que lo van a hacer ese cazador tan fuerte. Y también, yo creo que también de ahí, escúchame, que tal vez el ser dos tótem diferentes, está esa, no, van a hacer un poquito de cambio ahora a la película de Craven. Él es propeta y vegano, pero siempre el afán el más grande, el trofeo más grande que quedó siempre que viene ha sido castar a Spider-Man, a Peter Parker. Entonces puede ser que reinventen ese amor-odio que tiene Crave con Peter Parker o con Spider-Man, a que sea relacionado por los tótems. Y por ahí pueden entrar. Yo prefiero realmente la versión de los cómics, porque al final los leones no cazan. Exacto. Realmente a mí me gustaría ver en una escena post-crédito más que a Venom, ver a Craven matando a Matty Franklin y que ahí nos dejen eso abierto. No hay spoiler. O quizás a un Russell Crowe que interpreta al papá de Craven, quizás interactuando con Madame Web, como otro personaje así que conecte los dos universos. Eterno Pop llega gracias a General de Seguros, tranquilamente seguro. Banco Atlántico, ven, que te recibimos bien. Cherry Dominicana, Patolo Lao, contigo. LTV Jeans, cuando es LTV, se nota. Arredato, estilo, calidad y elegancia para tu hogar. Láser Airlines, la vida es un buen viaje. Energía Vital Activa, tu salud, tu bienestar. Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Geek Planet. Eterno Pop con Ana Carmen León. Todos los sábados al mediodía por 88.5 Los 40.